El aire olía a jazmines y mentiras. La finca de los Montenegro en las afueras de Barcelona brillaba bajo el sol de julio, cada rincón adornado con flores blancas que costaron más que mi sueldo anual. Yo, Camila Vega, ajusté incómoda la cinta de mi vestido de dama de honor mientras observaba a mi esposo Diego charlando animadamente con su hermano mayor. ¿No deberías estar sonriendo? La voz de mi suegra, Marisol Montenegro, cortó el aire festivo como un cuchillo. Se acercó con su habitual andar imperioso, el vestido de seda gris plateado susurrando amenazas. Hoy es el día de Lucía, no tu funeral. Solo estoy cansada, Marisol. Mentí, forzando una sonrisa. Ella me miró con esos ojos color acero que siempre parecían ver a través de mis huesos. Los Vega nunca saben estar a la altura de las ocasiones importantes. Tu padre era igual. Apreté los puños bajo la falda. 10 años. 10 años soportando estos comentarios desde que Diego me trajo a esta maldita mansión. La ceremonia transcurrió como un sueño caro y vacío. Lucía, la novia, lució radiante con su vestido de Valentino que costaba tanto como un apartamento en el Eixample. Pero fueron sus manos las que captaron todas las miradas. En particular, la mano izquierda. El anillo. 5 quilates de diamante talla esmeralda, engastado en platino. Una roca que cegaba bajo los focos. Lucía no dejaba de mover los dedos, asegurándose de que cada alma en la iglesia lo viera. Es herencia de familia. Susurró Diego en mi oído durante la comunión. La abuela de papá lo compró en los años 50. Valdrá unos 300.000 euros fácilmente. Sentí un vacío en el estómago. No por el precio, sino por la manera en que Marisol miraba esa joya. Con una mezcla de avaricia y triunfo. La fiesta comenzó en los jardines. Champán francés, jamón ibérico cortado en finas láminas, y la élite de Barcelona riendo con esa risa hueca de quienes nunca han tenido que preocuparse por la hipoteca. Me refugié cerca de las fuentes, lejos de las miradas que siempre me evaluaban. Camila, cariño, ¿por qué estás sola? Lucía apareció como un fantasma en satén, sus mejillas sonrojadas por el champán. Ven, quiero presentarte a unos amigos de Madrid. Me arrastró hacia el grupo donde Diego conversaba con varios hombres de trajes que costaban más que mi coche. Introducciones vacías. Sonrisas falsas. Hasta que Lucía alzó la mano para saludar a alguien al otro lado del jardín. Y se congeló. El color desapareció de su rostro. Mi anillo. Al principio, susurró. Luego, más fuerte. Mi anillo. El murmullo de la fiesta murió. 100 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Lucía sostenía su mano izquierda con la derecha, los dedos temblando. El dedo anular estaba desnudo. Solo quedaba la marca pálida donde minutos antes había estado la joya. Lo he perdido. Gritó, su voz aguda cortando el aire. El anillo de 5 quilates. Alguien lo ha robado. El caos estalló. Los invitados se agitaron como palomas asustadas. Marisol cruzó el jardín con pasos largos, su rostro una máscara de furia. ¿Qué ha pasado? Su voz no preguntaba, acusaba. Estaba aquí. Hace 5 minutos lo tenía. Lucía lloraba ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Alguien me lo ha robado. Marisol giró lentamente, sus ojos escaneando al grupo. Cuando su mirada se posó en mí, sentí como el corazón se me detenía. Tú. Dijo, la palabra cayendo como una sentencia. Tú estabas junto a ella hace unos minutos. Yo, solo la saludé. Tartamudeé, sintiendo como todas las miendas se clavaban en mí. Camila. Diego se acercó, su rostro pálido. ¿Sabes algo de esto? ¿Qué? No. Miré a mi esposo, buscando algún rastro de apoyo en sus ojos. Solo encontré duda. Marisol avanzó, el vestido plateado brillando bajo las luces. Abre tu bolso. ¿Qué? Abre tu maldito bolso. Su grito hizo callar a los últimos murmullos. Con manos temblorosas, abrí el clutch de terciopelo negro. Lo vacié sobre la mesa más cercana. Lápiz labial, llaves, teléfono. Nada más.
pero Marisol no se conformó. Los bolsillos. Tienes un escondite, ¿verdad? Siempre has tenido envidia de esta familia. Marisol, por favor. Intenté decir, pero las palabras se me atragantaron. Fue entonces cuando noté el silencio. 100 personas conteniendo la respiración. Y en ese silencio, Marisol pronunció las palabras que cambiarían todo. Si no tienes nada que ocultar, demuéstralo. Me miró fijamente, un brillo extraño en sus ojos. Quítate el vestido. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Has oído bien? Su voz era fría como el mármol de la fuente. Quítate el vestido y demuestra que no tienes el anillo escondido. Estás loca. Miré a Diego. Diego, dile algo. Mi esposo abrió la boca, cerró los ojos un momento, y luego dijo las palabras que me destrozaron: haz lo que dice, Camila. Para acabar con esto rápido. No podía respirar. El jardín, las luces, las caras borrosas, todo giraba. No. Susurré. No lo haré. La bofetada llegó antes de que pudiera reaccionar. El golpe de Marisol me hizo girar la cabeza, la mejilla ardiendo como si me hubieran aplicado un hierro candente. No finjas inocencia. Escupió. ¿Quieres pruebas? Entonces dáselas a todos. Desnúdate. La segunda bofetada vino de mi izquierda. Diego. Su mano me golpeó con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Qué vergüenza, Camila! Solo coopera. Sentí la sangre en mi boca, el sabor metálico de la humillación y el dolor. Miré a mi esposo, al hombre con quien había compartido mi vida durante 7 años, y vi a un extraño. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Una calma extraña descendió sobre mis hombros. Me enderecé lentamente, limpiándome el labio con el dorso de la mano. La sangre manchó mi piel pálida. Tienes razón, Diego. Dije, mi voz sorprendentemente estable. Es una vergüenza. Caminé hacia la mesa donde Lucía había dejado su ramo de novia. Las orquídeas blancas aún estaban frescas, perfumadas. Con movimientos deliberados, tomé el ramo. ¿Qué haces?, gritó Lucía, pero ya era demasiado tarde. Volqué el ramo sobre la mesa, las flores cayendo como lágrimas blancas. Y entre los tallos y el follaje, algo brilló bajo las luces del jardín. El anillo de 5 quilates rodó sobre la superficie de madera pulida, deteniéndose justo frente a Marisol. El silencio fue absoluto. Parece que se enganchó en el alambre del ramo cuando abrazaste a tu tía Pilar hace media hora. Dije, mirando directamente a Lucía. Debe haber sido cuando te ajustaste el velo. Lucía palideció. Yo, no sabía. Por supuesto que no. Mi voz ahora resonaba en el jardín silencioso. Porque estabas demasiado ocupada actuando. Me volví hacia Marisol, cuya expresión había pasado de la furia a algo que se parecía al miedo. En cuanto a desnudarme, desabroché el broche que sujetaba la cinta de dama de honor, dejándolo caer a mis pies. Aquí tienes tu prueba. Pero no me quité el vestido. En cambio, me acerqué a la fuente central, donde las monedas brillaban bajo el agua. Todos me observaban, hipnotizados. Con un movimiento rápido, hundí ambas manos en el agua fría, chapoteando ruidosamente. Cuando la saqué, goteando, la sostuve en alto. ¿Ven?, dije, mi voz ahora cargada de una ironía amarga. Manos limpias. A diferencia de las de esta familia. Marisol dio un paso atrás. Diego abrió la boca pero no salió ningún sonido. Durante 7 años. Continué, hablando ahora para todos los presentes, he soportado insultos, desprecio y humillaciones. Porque amaba a mi esposo. Porque creía que algún día me aceptarían. Miré directamente a Diego. Pero hoy has cruzado una línea que no tiene retorno. Caminé hacia donde estaban mis cosas esparcidas sobre la mesa. Recogí mis llaves, mi teléfono, dejando el lápiz labial roto donde estaba. Luego, me volví hacia el anillo que aún brillaba bajo la luz. Una joya preciosa. Murmuré, tomándolo entre mis dedos. Tan brillante por fuera. Tan podrida por dentro.
como esta familia. Dámelo. Lucía extendió la mano, su voz temblorosa. Sonreí, una expresión sin alegría. Claro. Es tuya. Y con un movimiento que pareció durar una eternidad, arrojé el anillo de 5 quilates a la fuente. El sonido del platino golpeando el agua fue seguido por un coro de gritos ahogados. Lucía lanzó un alarido, Marisol maldijo, y varios invitados se precipitaron hacia los bordes de la fuente. «Loco. Estás loca», gritó Diego, avanzando hacia mí. «Quizás», admití, retrocediendo, «pero al menos ahora lo veo todo claro». «¿A dónde crees que vas?». Marisol bloqueó mi camino, sus ojos inyectados en sangre. «Lejos de aquí». La miré sin miedo por primera vez en una década. «Y te aconsejo que busques ese anillo rápido. El agua estancada no es buena para las joyas, ni para los secretos». Di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando atrás el caos. No corrí. No lloré. Cada paso me alejaba de la mujer que había sido durante 7 años. «Camila». La voz de Diego me alcanzó, cargada de una mezcla de furia y algo que podría haber sido arrepentimiento. «Si sales por esa puerta, no vuelvas». Me detuve en el arco de piedra que marcaba la entrada a los jardines. Sin volverme, levanté la mano izquierda, mostrando la banda de matrimonio que aún llevaba. «No te preocupes, Diego», dije, y mi voz no tembló. «No pienso volver». El anillo de oro salió de mi dedo con facilidad, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Lo lancé por encima del hombro, escuchando el leve sonido al caer en la hierba. Y entonces salí a la noche de Barcelona, dejando atrás los brillos vacíos y comenzando a caminar hacia una vida cuyos contornos aún no podía ver, pero que tenía que ser mejor que la prisión dorada que acababa de abandonar. El sonido de la fiesta se desvaneció tras de mí, reemplazado por el susurro distante de la ciudad. Y en algún lugar entre la finca de los Montenegro y la carretera principal, Camila Vega murió, y alguien más comenzó a respirar. La madrugada en Barcelona tiene un sabor a sal y mentiras. Me refugié en un bar de carretera a las afueras de la ciudad, el mismo donde Diego y yo habíamos parado la primera vez que visité a su familia. El dueño, un hombre con cara de pocos amigos y un delantal manchado de aceite, me sirvió un café sin preguntas. «Necesito usar tu teléfono», dije, dejando mi último billete de 50 euros sobre la barra. «El público está fuera». Ni siquiera levantó la vista del periódico. «Es una llamada local». Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Reconoció algo, la desesperación, quizás, o simplemente la ausencia de alternativas. Y asintió hacia el fondo del local. La cabina olía a tabaco rancio y desinfectante. Marqué el número de mi madre, los dedos temblando sobre el disco giratorio. 3 tonos, luego la voz que había conocido toda mi vida. «Diga». «Mamá». La palabra salió rota. «Camila. ¿Dónde estás? Tu suegra ha llamado 3 veces. Dice que has robado algo y que has causado un escándalo horrible en la boda de». «No robé nada». El silencio al otro lado de la línea pesaba más que cualquier acusación. «Entonces, ¿por qué huyes?». «Porque me acusaron delante de 100 personas. Porque Marisol me pidió que me desnudara. Porque Diego me dio una bofetada». Cada hecho caía como una piedra en un pozo seco. «Dios mío». El susurro de mi madre contenía más horror que sorpresa. «Pero Camila, estas cosas, en las familias importantes, a veces hay malentendidos. Deberías volver y disculparte». Sentí como el último hilo que me unía a mi antigua vida se rompía. ¿Disculparme? ¿Por qué? ¿Por no dejarme desnudar delante de sus amigos ricos? No entiendes cómo funcionan estas dinastías», dijo, su voz adoptando ese tono de resignación que odiaba desde la infancia. «Los Montenegro tienen conexiones. Si quieres un divorcio, tienes que hacer las paces primero». «No quiero un divorcio». Respiré hondo. «Quiero justicia». Colgué antes de que pudiera responder. Me apoyé contra la pared de la cabina, sintiendo el frío del azulejo a través de la fina tela de mi vestido de dama de honor. Me miré en el espejo astillado, el maquillaje corrido, el pelo deshecho, el inicio de un moretón en la mejilla izquierda.
10 años de matrimonio reducidos a esta imagen. El timbre de la cabina sonó, haciéndome saltar. «Señora», dijo la voz del dueño desde el otro lado de la puerta. «Hay un hombre preguntando por usted. Dice que es de la familia». Mi corazón se detuvo. ¿Diego? O peor, ¿algún matón a sueldo de Marisol? Dígale que no estoy. Ya le he dicho que está aquí. La puerta se abrió 1 centímetro. Pero parece diferente. Salí de la cabina, preparándome para huir por la puerta trasera. La figura que esperaba junto a la barra no era Diego. Era más alto, más delgado, con el pelo negro desordenado y una chaqueta de cuero gastada sobre un traje que probablemente costó tanto como el auto del dueño del bar. Alejandro Montenegro. El primo, problemático, de Diego. El que había aparecido en 2 cenas familiares en 10 años, siempre con una excusa diferente para su ausencia. Camila. Asintió, sin sonreír. Pareces un fantasma. ¿Qué quieres, Alejandro? ¿Venir a terminar el trabajo de tu tía? Sacó una carpeta manila del interior de su chaqueta y la deslizó por la barra hacia mí. Abrirla. Desconfiada, lo hice. En su interior había fotografías en blanco y negro, granuladas, tomadas desde lejos. Imágenes de la finca durante la boda. Una secuencia, yo hablando con Lucía cerca de las fuentes. Lucía abrazando a su tía Pilar. Lucía ajustándose el velo. Y luego, en la última foto, un destello en el ramo de flores. ¿De dónde sacaste esto? Tengo un amigo que hace fotografía de bodas. Alejandro pidió 2 whiskies al dueño sin apartar los ojos de mí. Estaba en la colina este, tomando fotos panorámicas. Por casualidad captó el momento en que el anillo se enganchó. Tomé el vaso que me ofrecía, las manos todavía temblando. ¿Y por qué no lo mostraste cuando pasó todo? Porque me interesaba más ver qué harías. Su mirada era penetrante, pero no hostil. Y no me decepcionaste. Lo de la fuente fue un toque dramático, me gustó. No fue por drama. Bebí un trago, el líquido quemándome la garganta. Fue porque ya no me importaba nada. Eso es evidente. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pero ahora tienes un problema mayor. Marisol no va a dejar que esto quede así. Has humillado a la familia frente a media Barcelona. Ellos me humillaron a mí primero. Lo sé. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. Por eso estoy aquí. El dueño del bar limpiaba vasos con más fuerza de la necesaria, escuchando sin disimulo. Alejandro arrojó un billete de 20 euros sobre la barra. Vamos a dar un paseo. La noche de julio era cálida, cargada del olor a tierra seca y pinos. Caminamos en silencio por el arcén de la carretera, hasta que las luces del bar fueron solo un punto amarillo en la distancia. Diego te quiere de vuelta, dijo finalmente Alejandro. Después de abofetearme y dejarme que su madre me acusara de ladrona. ¡Qué romántico! No es por amor. Se detuvo, encendiendo un cigarrillo. La llama del mechero iluminó brevemente su rostro, revelando una cicatriz tenue junto a la ceja izquierda que nunca había notado. Es por el testamento de mi abuelo. Recordé vagamente las complejas disposiciones testamentarias de don Ramón Montenegro, patriarca fallecido 5 años atrás. ¿El que dice que las herencias solo se reparten si los matrimonios duran al menos 10 años? Exacto. Alejandro exhaló una nube de humo. Lleváis 7. Si te divorcias ahora, Diego pierde su parte. 3 millones de euros, más las acciones de la empresa familiar. El número flotó entre nosotros, obsceno en su magnitud. Así que no soy su esposa. Soy un boleto de lotería. Eres un activo. Su frialdad era casi tranquilizadora. Y Marisol lo sabe. Por eso el teatro del anillo. Comencé a caminar de nuevo, mis zapatos de tacón clavándose en la gravilla. ¿Estás diciendo que todo fue planeado? No el enganche del anillo. Eso fue torpeza de Lucía. Me alcanzó con unos pasos largos. Pero la acusación pública, la demanda de que te desnudaras, eso tenía un propósito. Humillarte tanto que te fueras por tu cuenta.
O, si te defendías, tener una excusa para echarte por comportamiento inestable. Me detuve en seco, pero el anillo apareció. En sus propias flores. Por eso ahora están en problemas. Alejandro sonrió, una expresión sin humor. ¿Ves? Si hubiera sido expulsada como ladrona, Diego habría conservado su herencia por causas ajenas a su voluntad. Pero como demostraste tu inocencia de manera tan espectacular, la mancha queda en ellos. Pensé en las caras en el jardín. El horror genuino de algunos invitados cuando Marisol me pidió que me desnudara. El pánico en los ojos de Lucía cuando el anillo cayó de sus propias flores. Necesito pruebas. Dije en voz baja. Por suerte para ti, soy bastante bueno consiguiéndolas. Arrojó la colilla al suelo, aplastándola con la punta del zapato. Pero necesito saber algo primero, Camila. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿O solo alejarte de esta familia de locos? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. Una hora atrás solo quería desaparecer. Ya no es una opción. Se volvió hacia mí, su silueta recortada contra las luces distantes de la ciudad. Marisol ya ha llamado a 3 abogados. Vas a ser demandada por difamación, daño a propiedad valiosa. El anillo sufrió un arañazo al caer a la fuente. Y angustia emocional a la novia. Una risa amarga me escapó. ¿En serio? Los Montenegro no pierden. Su voz adquirió una cualidad extraña, nunca pierden. Lo sé por experiencia. Recordé entonces los susurros familiares sobre Alejandro. La oveja negra. El que había arruinado una gran oportunidad de negocio familiar años atrás. El que vivía en un apartamento en el Raval en lugar de en una mansión en Pedralbes. ¿Por qué me ayudas? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. Alejandro guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que casi se perdió en el rumor de los coches en la carretera. Porque hace 10 años, Marisol hizo algo parecido a mi madre. Encendió otro cigarrillo, sus manos sorprendentemente firmes, la acusó de robar un collar de perlas en una fiesta familiar. Mi madre era frágil. Se suicidó una semana después. El aire se espesó alrededor nuestro. Dios mío, Alejandro. Lo siento. No lo sientas. Su mirada era de acero, bengala. Un coche pasó a toda velocidad, sus faros iluminándonos brevemente. En ese instante, vi en los ojos de Alejandro algo que reconocí, el mismo rencor helado que empezaba a crecer dentro de mí. ¿Qué necesitamos? Pregunté, mi voz ahora firme. Primero, un lugar donde esconderte. Marisol tiene detectives privados buscándote ya. Abrió su teléfono, mostrándome una fotografía borrosa tomada desde la entrada del bar. Ese es uno de ellos. Retrocedí instintivamente. ¿Aquí, ya? Te siguieron desde la finca. Por suerte, soy mejor perdiendo a la gente que ellos siguiéndola. Cerró el teléfono. Tengo un piso seguro en Gracia. Nadie en la familia sabe de él. ¿Por qué debería confiar en ti? No deberías. No hizo ningún intento de sonar convincente, pero tus alternativas son confiar en mí, rendirte a Marisol o intentar sobrevivir sola mientras los mejores abogados de Barcelona te persiguen por los tribunales. El sonido de otro coche aproximándose nos hizo a ambos girarnos. Esta vez no pasó de largo. Se detuvo a unos metros de nosotros, los faros apagándose. La puerta del conductor se abrió. Joder. Murmuró Alejandro, empujándome suavemente hacia atrás. Corre hacia los árboles. Pero ya era demasiado tarde. La figura que salió del coche no era un detective. Era Diego. Llevaba la misma camisa de la boda, ahora desabrochada en el cuello, la corbata colgando suelta. Sus ojos me encontraron en la oscuridad. Camila. Su voz sonaba extraña, casi suplicante. Tenemos que hablar. Alejandro se interpuso entre nosotros. No tiene nada que decirte, primo. Diego ni siquiera lo miró. Esto no es asunto tuyo, Alejandro. Lo es desde el momento en que tu madre empezó a usar sus viejos trucos. Alejandro mantuvo su posición. Vete, Diego. No quieres hacer esto. Quiero a mi esposa de vuelta. Finalmente, Diego miró a su primo, y en su rostro vi una expresión que nunca le había visto antes, desesperación genuina. Camila, por favor. Lo de la boda fue un error.
un malentendido horrible. Caminé hacia él, sintiendo la mirada de Alejandro en mi espalda. Me detuve a 1 metro de distancia, lo suficiente para ver los detalles, el sudor en su sien, el temblor en sus manos, la sombra de la bofetada que yo aún llevaba en la mejilla reflejada en sus ojos. ¿Un malentendido? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Tu madre me pidió que me desnudara delante de 100 personas. Tú me abofeteaste. ¿Qué parte de eso es un malentendido, Diego? No lo sabía. El grito salió de sus pulmones con fuerza bruta. No sabía que el anillo estaba en las flores. Pensé que realmente, ¿qué lo había robado? Terminé la frase por él. Después de 7 años, ¿realmente pensaste que era capaz de eso? Él bajó la mirada, la presión, la herencia. Mamá dijo que si no nos deshacíamos de ti, perderíamos todo. Alejandro dejó escapar un sonido entre risa y tos, así que lo admites. Fue una trampa. Diego giró hacia él, furioso. ¿Tú no entiendes? Tú nunca has tenido que cargar con esta familia. Por elección. Alejandro encendió otro cigarrillo, la llama iluminando brevemente su desprecio, una lección que tu esposa acaba de aprender. Volví a mirar a Diego, realmente lo miré. El hombre con quien me había casado estaba ahí, bajo las capas de ambición y miedo. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. ¿Sabes cuándo supe que todo había terminado? Pregunté suavemente. Él negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas que no sabía si eran reales. Cuando me abofeteaste. Levanté la mano, tocándome la mejilla todavía adolorida. No fue el dolor. Fue el sonido. Ese chasquido seco que silenció todo el jardín. Y en ese silencio, escuché algo que había estado ahogando durante 7 años. ¿Qué? Susurró. Mi propia voz. Di un paso atrás, hacia Alejandro, diciéndome que nunca más. Diego extendió la mano. Camila, por favor. Podemos arreglar esto. Terapia. Lo que quieras. Solo vuelve a casa. No tengo casa. Las palabras salieron limpias, sin amargura, y no tengo marido. El hombre con quien me casé murió esta noche en ese jardín. Su rostro se descompuso. No digas eso, te amo. No. Sacudí la cabeza, sorprendida por la calma que sentía. Amas tu herencia. Amas la aprobación de tu madre. Amas la vida que tienes. Pero a mí me tolerabas. Y esta noche dejaste claro que ni siquiera eso. Alejandro tocó mi brazo suavemente. Tenemos que irnos. Espera. Diego se movió como para bloquearnos el camino, pero vaciló. Si te vas con él. Mamá usará eso. Dirá que tenéis una aventura. Que robaste el anillo para pagar vuestra escapada. Me detuve, mirando a Alejandro. Él sonrió, un gesto feroz y hermoso. Que lo intente. Dijo, su voz cargada de una promesa oscura. De hecho, ruego que lo intente. Nos dirigimos al coche de Alejandro, un Seat viejo y discreto. Dejando a Diego de pie en la oscuridad. Antes de subir, miré hacia atrás una última vez. Mi esposo estaba inmóvil, una silueta derrotada contra las luces de la carretera. ¿Estás bien? Alejandro preguntó mientras arrancaba el motor. No. Me abroché el cinturón con manos firmes, pero lo estaré. Condujo en silencio durante unos minutos, tomando una serie de giros aparentemente aleatorios antes de dirigirse hacia la ciudad. El piso no es lujoso. Advirtió finalmente, pero tiene cerraduras buenas. Y nadie sabe que es mío. Gracias. Miré por la ventana las luces de Barcelona acercándose. ¿Por qué realmente estás haciendo esto, Alejandro? No es solo por tu madre. Él mantuvo los ojos en la carretera, porque alguien tiene que pararlos. ¿Y por qué? Hizo una pausa, buscando las palabras, porque vi tu cara cuando arrojaste ese anillo a la fuente. Ese momento de pura libertad. Hace mucho tiempo que no veo a nadie en esta familia hacer algo por pura convicción. Fue un impulso. Admití. Los mejores actos lo son. Tomó una curva cerrada, adentrándose en el laberinto de calles de Gracia. Mañana empezaremos a investigar en serio. Tengo una fuente en la casa que dice que una de las sirvientas vio algo. ¿Qué? Eso es lo interesante.
Frenó frente a un edificio anodino de apartamentos. La sirvienta, se llama Sofía. Dice que vio a alguien salir del vestidor de Lucía justo antes del escándalo. Pero el mayordomo, Rafael, insiste en que nadie entró o salió. ¿Por qué la diferencia? Esa es la pregunta. Apagó el motor, volviéndose hacia mí, o Sofía miente. O Rafael miente. O ambos mienten. Pero para saberlo, necesitamos que Sofía hable. Y para eso, necesitamos encontrarla antes de que Marisol la despida. ¿Dónde está? Alejandro sonrió, un destello de dientes blancos en la oscuridad del coche. Esa es la parte divertida. Sofía desapareció de la finca una hora después de que te fueras. Y tengo una idea bastante buena de dónde podría estar. Bajamos del coche, el aire de Barcelona envolviéndome con su familiar olor a mar y diésel. Por primera vez en años, no me sentía como una extraña en esta ciudad. Una última cosa, dijo Alejandro mientras abría la puerta del edificio: si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Marisol jugó su mano esta noche, pero fue solo la primera ronda. Lo sé. Subí las escaleras tras él, mis zapatos de tacón haciendo eco en el hueco de la escalera. ¿Y estás lista? Detuve en el rellano del tercer piso, frente a una puerta verde sin nombre. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión. Estoy lista. Alejandro asintió, introduciendo una llave en la cerradura. Bienvenida a la guerra, Camila. La puerta se abrió hacia un apartamento pequeño pero limpio, con vistas a un patio interior. Y mientras cruzaba el umbral, dejando atrás mi vida como Camila Vega de Montenegro, supe que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso me pareció bien. El apartamento de Alejandro olía a café recién hecho y libros viejos. Me desperté en un sofá plegable, la luz del mediodía filtrándose por una persiana rota. Había dormido vestida, el aroma a cloro del vestido de dama de honor mezclándose con el polvo del apartamento. Buenos días. Alejandro estaba sentado a una mesa llena de papeles, tecleando en un portátil. O buenas tardes, más bien. Me incorporé, sintiendo cada músculo protestar. ¿Qué hora es? La 1. He estado investigando. Giró la pantalla hacia mí. Sofía Martínez, 24 años, de Salamanca. Trabajaba para los Montenegro desde hace 6 meses. En la pantalla había una foto de carnet de una mujer joven con ojos grandes y asustadizos. ¿La encontraste? Su teléfono está apagado. Pero su novio trabaja en un bar del Raval. Alejandro se levantó, estirándose, pero antes de ir allá, tenemos un problema más inmediato. ¿Qué? Sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta. Esto llegó por mensajero a primera hora. Para ti. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en la elegante letra cursiva que conocía demasiado bien: Camila Vega de Montenegro. Lo abrí. Dentro, 2 documentos. El primero, una demanda por difamación y daños emocionales. Cifras que me hicieron perder el aliento: 150.000 euros. El segundo documento me paralizó. Divorcio. Leí en voz baja. Firmado por Diego. Solicitado por diferencias irreconciliables y conducta públicamente vergonzosa. Alejandro observó mi reacción. Hay una nota adjunta. La encontré al fondo del sobre, en el papel monogramado de Marisol. Solo 3 líneas. Camila firma los papeles del divorcio y retira cualquier posible acusación contra la familia. A cambio, te daremos 50.000 euros y no procederemos con la demanda. Es la mejor oferta que recibirás. Marisol. Una risa amarga me escapó. 50.000 por 7 años de mi vida. Es una trampa. Dijo Alejandro inmediatamente. Si firmas, admites culpabilidad implícita. Luego te demandarán igualmente, usando tu propia firma como prueba. Lo sé. Dejé los papeles sobre la mesa. ¿Cómo respondemos? No lo hacemos. Al menos no todavía. Alejandro abrió la nevera, sacando 2 botellas de agua. Primero, encontremos a Sofía. ¿Si realmente vio algo? Sonó su teléfono. Lo miró, frunciendo el ceño. Es un número desconocido. Contesta. Puso el altavoz. ¿Sí? ¿Alejandro Montenegro?
Una voz femenina, nerviosa. ¿Quién pregunta? Soy. Elena. Elena Ruiz. Una pausa, necesito verte. Y a Camila. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. ¿Cómo conseguiste este número? Preguntó él. Lo tengo desde hace años. Su voz se fortaleció un poco. Diego me lo dio cuando todavía éramos. Bueno, eso no importa ahora. Sé lo que pasó en la boda. Y sé cosas sobre Marisol que deberían saber. Alejandro apretó el teléfono. ¿Dónde? El Café Comercio, en Plaza del Sol. 1 hora. Colgó. ¿Elena Ruiz? Pregunté, ¿la exnovia de Diego, la que según Marisol se fue a Argentina? Parece que no se fue tan lejos. Alejandro ya se ponía la chaqueta, y si busca contacto, es porque tiene miedo. O porque quiere venganza. ¿Confiamos en ella? No. Me pasó una chaqueta ligera, pero escuchamos. El Café Comercio era un local antiguo con espejos empañados y suelo de mosaico. Llegamos 10 minutos antes, eligiendo una mesa en el fondo con vista a la entrada. Elena llegó exactamente a la hora, su silueta recortada contra la luz de la plaza. No era como la recordaba de las fotos familiares. Más delgada, más dura. Llevaba gafas de sol a pesar de la penumbra del café. Se sentó sin saludar, quitándose las gafas. Sus ojos eran 2 manchas oscuras de cansancio. Gracias por venir. ¿Qué sabes, Elena? Pregunté directamente. Ella sacó un teléfono, deslizándolo por la mesa hacia nosotros. En la pantalla había capturas de una conversación de WhatsApp. Esto es entre Diego y Lucía. Dijo en voz baja, de hace 3 semanas. Diego, ¿estás segura de que funcionará? Lucía, tu madre lo tiene todo planeado. Solo tienes que seguir el guión. Diego, no quiero lastimar a Camila. Lucía, ¿prefieres perder 3 millones? Además, después del escándalo, le daremos algo de dinero. Estará mejor sin esta familia. Diego, tienes razón. Lo haré. Leí las líneas 2.3 veces. Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. ¿Cómo conseguiste esto? Preguntó Alejandro, su voz peligrosamente tranquila. Porque Diego es un idiota. Elena se recostó en la silla, cruzando los brazos, dejó su teléfono desbloqueado en un restaurante hace un mes. Cuando fui a devolvérselo, vi estas conversaciones. Y otras. Otras. Con Marisol. Elena tomó un sorbo de agua, sus manos temblando ligeramente. Hablan de deudas. Grandes deudas. Alejandro se inclinó hacia adelante. Marisol Montenegro no tiene deudas. La familia es rica hasta la náusea. Lo era. Elena sacó otro documento de su bolso, una fotocopia de un contrato bancario. Hace 8 meses, Marisol hipotecó la finca de Mallorca. Por 1.2 millones de euros. El mundo se detuvo. La finca familiar, la que don Ramón dejó en testamento que nunca se vendiera. Exactamente. Elena sonrió, una expresión sin alegría, y según esto, el pago vence en 22 días. Alejandro tomó el documento, estudiándolo. Esto es real. Joder. ¿Para qué necesitaba tanto dinero? Pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Elena miró hacia la puerta, bajando aún más la voz. Tuve una aventura con el contable de la familia hace años. Él me contó cosas. Marisol invirtió en un proyecto inmobiliario en Dubái que fracasó. Perdió casi todo. ¿Y Diego lo sabe? Lo sabe ahora. Elena guardó su teléfono, por eso el apuro con la herencia. Si Diego no recibe su parte del testamento en octubre, no podrán cubrir la deuda. Y perderán más que dinero. El camarero se acercó, pero Alejandro lo despidió con un gesto. ¿Perderán qué? Respeto. Posición. Elena me miró directamente, y tal vez la libertad. Hay personas peligrosas involucradas. Recordé la boda. La desesperación en los ojos de Marisol. La violencia inusual de Diego. El anillo. Murmuré, ¿era parte de esto? Sí y no.
Elena respiró hondo. El anillo era real y valioso. Pero también era, digamos, un símbolo. Si podían acusarte de robarlo y echarte, mataban 2 pájaros de un tiro, se deshacían de ti y creaban una historia para explicar por qué Diego perdió su herencia por circunstancias ajenas. Alejandro golpeó suavemente la mesa con el puño, pero el plan falló. Falla cuando Camila encontró el anillo. Elena asintió. Ahora están desesperados. Por eso el divorcio express. Por eso la oferta de dinero. Me quedé mirando las capturas de pantalla en el teléfono. La evidencia de mi traición. Y sin embargo, ¿por qué nos ayudas, Elena? Diego te dejó por mí. Deberías odiarme. Ella guardó silencio un momento, girando el vaso de agua entre sus manos, porque hace 5 años, Marisol me hizo lo mismo que te hizo a ti. Me acusó de robar un reloj. Dijo que si no me iba de Barcelona, arruinaría a mi familia. ¿Y te fuiste? A Argentina, sí. Sus ojos brillaron con lágrimas de rabia. Mi padre perdió su trabajo de todos modos. La empresa donde trabajaba tenía contratos con los Montenegro. Coincidencia, ¿verdad? Alejandro asintió lentamente. Siempre el mismo juego. Por eso volví hace 6 meses. Elena secó sus ojos con un rápido movimiento, para encontrar alguna manera de equilibrar la balanza. Y cuando vi esas conversaciones, tenemos que ir a la policía. Dije inmediatamente. No. Ambos, Elena y Alejandro, hablaron al unísono. La policía no tocará a los Montenegro. Explicó Alejandro con amargura, tienen demasiados amigos. Necesitamos más pruebas. Pruebas irrefutables. ¿Cómo qué? Elena se inclinó hacia adelante. Sofía. La sirvienta que desapareció. ¿Qué sabes de ella? Que tenía miedo. Elena bajó la voz a un susurro. La noche antes de la boda, la vi llorando en los jardines. Dijo que había visto algo que no debería. Que Marisol le había dado instrucciones especiales para el día de la boda. Alejandro y yo intercambiamos otra mirada. ¿Instrucciones sobre qué? No lo dijo. Pero mencionó el vestidor de Lucía. Y una caja pequeña. Elena miró su reloj. Tengo que irme. Si Marisol descubre que estoy aquí. Espera. La tomé del brazo. ¿Dónde está Sofía? Elena vaciló. Hay un hostal barato en la calle Hospital, número 37. Pregunta por Sonia. Es el nombre falso que usa. Gracias. Dije sinceramente. Ella asintió, poniéndose las gafas de sol. Solo, ten cuidado, Camila. Marisol ya no está jugando. Se fue tan rápido como había llegado, desapareciendo entre la multitud de la plaza. Alejandro pagó la cuenta, el hostal Hospital. Conozco la zona. ¿Crees que es una trampa? Todo podría ser una trampa. Me ayudó a ponerme la chaqueta, pero es la única pista que tenemos. El hostal resultó ser un edificio estrecho con pintura descascarada y una puerta que rechinaba. Dentro, un mostrador vacío y el olor a comida frita y desinfectante. Una mujer mayor apareció desde una puerta trasera, limpiándose las manos en un delantal. Sí. Buscamos a Sonia. Dijo Alejandro, dejando un billete de 20 euros sobre el mostrador. Es importante. La mujer miró el dinero, luego nuestras caras. Habitación 4B. Segundo piso. Pero no está. ¿Sabes dónde fue? Dijo algo sobre recoger su documentación. La mujer tomó el dinero. No hagáis ruido. La habitación 4B era una celda con una cama individual y una ventana que daba a un patio de luz. Las pocas pertenencias de Sofía estaban meticulosamente ordenadas, 2 mudas de ropa, un cepillo para el pelo, una Biblia. Y en la mesilla de noche, una foto. La tomé. Era Sofía con una niña pequeña, ambas sonriendo frente a una casa de pueblo. Su hija. Murmuré, dándome vuelta la foto. Mamá y Lucía, 3 años, decía al dorso. Alejandro revisaba el armario vacío, se fue con prisa pero con plan. Tomó sus documentos, dejó la ropa. Porque piensa volver. Estudié la foto, o porque no necesita la ropa donde va. Los pasos en el pasillo nos hicieron girarnos.
No eran los de la dueña. Eran más pesados, masculinos. Alejandro me empujó hacia el baño. Espera aquí. No espera. Demasiado tarde. La puerta de la habitación se abrió. No era Sofía. Tampoco era un desconocido. Era Diego. Llevaba la misma ropa que la noche anterior, ahora arrugada y sucia. Sus ojos estaban enrojecidos, ya fuera por la falta de sueño o por algo más. Sabía que vendrías aquí, dijo, su voz ronca. Alejandro se interpuso entre nosotros. ¿Cómo encontraste este lugar? Porque Elena me llamó hace media hora. Diego pasó una mano por su pelo, un gesto tan familiar que me dolió físicamente. Dijo que estabais buscando a Sofía. Que teníais pruebas. ¿Y viniste a detenernos? Pregunté, saliendo del baño. Vine a... Tragó saliva, a advertiros. Dejadlo, Camila, por favor. Alejandro soltó una risa seca. ¿Después de lo que hicisteis? No lo entiendes. Diego gritó, pero de inmediato bajó la voz, mirando hacia la puerta abierta. Mamá, no está bien. El estrés, las deudas. Así que es verdad. Avancé hacia él. ¿Hipotecaron Mallorca? Su silencio fue respuesta suficiente. Joder, Diego. Alejandro sacudió la cabeza. ¿Y por eso intentasteis destruir a Camila? Ella iba a dejarme de todos modos. La confesión salió como un latigazo, lo sabía. Llevábamos meses. Estaba harta de la familia. De mamá. De todo. Me quedé mirándolo, viendo finalmente la verdad. ¿Y por eso decidisteis sacar algún provecho? ¿Hacerme la villana para que tu pérdida de herencia pareciera mi culpa? No era mi idea. Se apoyó contra la pared, derrotado. Fue mamá. Y Lucía. Ellas planearon todo. Yo solo seguí instrucciones. Como siempre. Las palabras salieron llenas de desprecio. Diego me miró, y por un segundo vi al hombre del que me había enamorado. Lo siento, Camila. De verdad. Lo siento, no basta. Tomé la foto de la mesilla, mostrándosela. ¿Y ella, Sofía, qué le hicisteis? Nada. Desapareció por su cuenta. Pero no me miraba a los ojos. Alejandro notó lo mismo. ¿Dónde está, Diego? No lo sé. Mientes. La discusión se interrumpió por el sonido de un teléfono vibrando. No era el mío ni el de Alejandro. Venía del colchón. Alejandro lo levantó, encontrando un teléfono barato escondido entre el somier y el colchón. La pantalla mostraba un mensaje entrante de un número no identificado. San, no vuelvas al hostal. Ellos saben. Ve al lugar que hablamos. Te espero. Ella lo dejó aquí a propósito. Murmuré, para que lo encontráramos. Diego palideció. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Por qué? Porque si yo encontré este lugar. No terminó la frase. En cambio, corrió hacia la ventana, mirando hacia la calle. Mierda. Alejandro se unió a él. ¿Qué? Coche negro. Vidrios polarizados. Es uno de los hombres de mamá. Tomé el teléfono de Sofía, metiéndolo en mi bolsillo junto con la foto. ¿Salida trasera? No hay. Alejandro ya empujaba la cama contra la puerta, pero hay una salida de incendios. La ventana daba a un estrecho balcón con una escalera de hierro oxidada que descendía al patio. Yo primero, dijo Alejandro, abriendo la ventana. El sonido del tráfico de la calle Hospital entró de golpe. Diego me tomó del brazo. Camila, por favor. Ven conmigo. Podemos arreglar esto juntos. Lo miré, realmente lo miré. ¿Cómo, Diego? Fingiendo que no me abofeteaste, que no conspiraste para destruirme. Te amo. No. Saqué mi brazo de su agarre. Amas lo que represento. Una vida normal. Una salida. Pero no a mí. Abajo, en la calle, se abrieron las puertas del coche negro. Vamos. Gritó Alejandro desde la escalera. Diego miró hacia la puerta, luego hacia mí. En su rostro se libraba una batalla. Y entonces, tomó una decisión. La finca.
dijo rápidamente, busca los libros de contabilidad en el estudio de mamá. Están detrás del retrato de abuelo. La combinación es 1908, el año de su nacimiento. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Una lágrima le recorrió la mejilla, porque es lo mínimo que debo hacer. Los golpes comenzaron en la puerta. Fuertes, insistentes. Diego, abre. Una voz masculina, desconocida. Vete. Dijo Diego, empujándome hacia la ventana, y no confíes en Elena. ¿Qué? Vete. Bajé por la escalera oxidada, Alejandro agarrándome cuando mis pies encontraron los peldaños. Arriba, escuchamos la puerta ceder. Por aquí. Gritó Alejandro, arrastrándome a través del patio hacia una puerta trasera que daba a un callejón. Una última mirada atrás, Diego en la ventana, mirándome partir. Luego desapareció de vista, y oímos el sonido de voces airadas. Corrimos por el laberinto de callejones del Raval, perdiéndonos entre turistas y vecinos. Solo cuando llegamos a las Ramblas nos detuvimos, jadeando. El teléfono. Dijo Alejandro. Lo saqué. El mensaje todavía estaba en pantalla. Ve al lugar que hablamos. ¿Qué lugar? Pregunté. No lo sé. Pero... Alejandro tomó el teléfono, abriendo la aplicación de mensajes. Buscó en los contactos. Solo había uno guardado. Una sola letra, E. Elena. Susurré. ¿O alguien más? Alejandro guardó el teléfono, pero tenemos otra pista ahora. La finca. Los libros de contabilidad. ¿Y si es otra trampa? Todo podría ser una trampa. Me tomó del brazo, guiándome hacia la parada de metro, pero tenemos que empezar por algún lado. ¿Y esta noche, mientras Marisol está distraída buscándonos? Podemos entrar en la finca. Completé la idea, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Exactamente. Alejandro sonrió, un destello de emoción en sus ojos, lista para robarle a tu suegra, Camila. Miré hacia atrás, en dirección al hostal donde habíamos dejado a Diego. Donde había elegido, una vez más, a su familia sobre mí. Más que lista. Dije, subiendo al metro que nos llevaría hacia nuestra siguiente batalla. El viaje fue silencioso, cada uno sumergido en sus pensamientos. Pero cuando salimos en la estación de Sarriá, cerca de la finca familiar, Alejandro me detuvo. Una cosa más. Dijo, su voz seria, si nos atrapan, yo me quedo. Tú corres. No. Es no negociable. Me miró fijamente, tú tienes más que perder. Y más que ganar. ¿Y tú, Alejandro, qué ganas tú con esto? Él miró hacia las colinas donde se alzaba la mansión Montenegro, Redención. Dijo simplemente. Y juntos, comenzamos a caminar cuesta arriba, hacia el corazón de la fortaleza enemiga. La finca Montenegro parecía dormida bajo la luna llena. Alejandro y yo trepamos la verja por el lado este, donde un roble antiguo ofrecía sus ramas como escalera. Las alarmas se desactivaron ayer por mantenimiento. Susurró Alejandro mientras caía suavemente en la hierba, tengo 3 horas antes de que se reactive el sistema. El jardín donde mi vida se había desmoronado apenas 24 horas antes ahora estaba vacío y silencioso. Las mesas desmontadas, las luces apagadas. Solo quedaban las marcas en el césped. Por aquí. Alejandro me guió hacia la puerta lateral de la cocina. La cerradura se dio con un leve clic bajo sus hábiles dedos. Dentro, el aire olía a flores marchitas y cera para pisos. La mansión dormía, pero su opresión seguía presente en cada mueble caro, cada retrato de antepasados con miradas de desaprobación. El estudio está en el ala oeste. Dije, recordando las pocas veces que Marisol me había permitido entrar. Cruzamos el salón principal. Mi vestido de dama de honor, ahora manchado de tierra, parecía una profanación en aquel santuario de lujo. El estudio olía a cuero y brandy. El retrato del abuelo Ramón dominaba la pared, sus ojos pintados siguiéndonos en la penumbra. 1908. Murmuré, girando la combinación en la caja fuerte oculta tras el cuadro. Un clic satisfactorio. La puerta se abrió. Dentro, no solo libros de contabilidad.
Había pasaportes, joyas en bolsas de tela y una carpeta marcada como préstamos, Jorge. Jorge. Alejandro abrió la carpeta, sus ojos se ensancharon. Jorge, el Navarro. Jefe de la banda de Trinidad Nova. ¿Marisol le debe dinero a un mafioso? Peor. Alejandro mostró documentos de préstamo con tasas de interés imposibles, le debe 800.000 euros. El plazo vence en 3 semanas. Entonces escuchamos los pasos. Ligeros, rápidos, procedentes del pasillo. Alejandro me empujó detrás del escritorio, apagando su linterna. La puerta del estudio se abrió suavemente. No era Marisol. Ni Diego. Era Elena. Llevaba ropa oscura y llevaba una mochila. Al vernos, se detuvo en seco, su expresión de sorpresa genuina. ¿Qué hacéis aquí?, susurró. Podríamos preguntarte lo mismo, replicó Alejandro, saliendo de su escondite. Buscaba esto. Elena sacó un sobre de su mochila, las escrituras de la finca de Mallorca. Marisol planea venderla mañana. Tomé el sobre. Los documentos estaban firmados, listos para la transferencia. ¿A quién? A una empresa pantalla. Elena miró hacia la puerta, pero eso no es lo importante. Sofía está muerta. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? La encontraron en el puerto hace 2 horas. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas de furia. Accidente, dicen. Pero yo la vi hablar con uno de los hombres de Jorge ayer por la noche. Alejandro maldijo en voz baja, tenemos que irnos. Ahora. Esperad. Elena me agarró del brazo, hay algo más. El anillo no era solo un anillo. ¿Qué quieres decir? Era falso. La revelación me dejó sin palabras. Alejandro fue el primero en reaccionar, imposible. Era la joya familiar. La original fue vendida hace 6 meses. Elena sacó un informe de tasación de su mochila, Marisol la reemplazó con una copia de circonita. Nadie notaría la diferencia en la boda. Entonces, ¿todo el escándalo? Comencé. Era por una joya falsa. Alejandro completó, su voz cargada de incredulidad. Joder. Los faros de un coche iluminaron brevemente las ventanas. Tenemos que irnos, insistió Elena. Recogimos los documentos más importantes. Justo cuando salíamos al pasillo, una voz nos heló la sangre. ¡Qué bonita reunión familiar! Marisol. Estaba en lo alto de la escalera, vestida con una bata de seda, una pistola pequeña pero firme en su mano. No apuntaba a nosotros. Apuntaba a Elena. Siempre supiste demasiado, querida. Marisol. Dije, interponiéndome, esto ya pasó de largo. ¿Crees? Su risa era un sonido frío y seco. 3 intrusos en mi casa. Robando documentos valiosos. La policía lo verá claro. Tenemos las pruebas de tus deudas, dijo Alejandro, de tu trato con Jorge. ¿Pruebas? Marisol bajó la escalera lentamente, documentos robados por ladrones. Testimonios de una exnovia despechada y una nuera resentida. Se detuvo frente a nosotros. ¿Quién crees que les creerá? Elena respiró hondo. Yo tengo testigos. Gente que vio a tus hombres con Sofía. Testigos que desaparecerán. Marisol accionó el seguro de la pistola, como tú, querida. Fue entonces cuando Diego apareció en el pasillo. Mamá. Para. Su voz era extrañamente calmada. Llevaba el mismo traje de la boda, ahora arrugado y sucio. Diego, cariño. Marisol no bajó la pistola, te dije que te quedaras en tu habitación. Ya no. Diego se colocó entre su madre y nosotros. Basta, mamá. ¿Estás con ellos? El desprecio en su voz cortaba como cristal. Después de todo lo que he hecho por ti. Lo has hecho por ti. Diego miró a su madre, y por primera vez vi algo parecido a la fuerza en él. Siempre por ti. Marisol rió, un sonido desagradable. Pobre niño. Siempre tan débil. Como tu padre. Mi padre se suicidó por tus deudas, dijo Diego, su voz ahora temblorosa. Lo sé. Encontré la carta.
El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier disparo. Marisol palideció. No sabes lo que dices. Sí lo sé. Diego sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo hipotecaste todo para tus proyectos. Y cuando fracasaron, le diste la pistola. Alejandro y yo intercambiamos una mirada. Elena se aferró a mi brazo. Éramos una familia feliz. Murmuró Marisol, la pistola bajando 1 centímetro, hasta que llegaste tú. Sus ojos se clavaron en mí. Diego iba a casarse con Elena. Teníamos alianzas planeadas. Negocios. Llegaste tú con tus modales de clase media y lo embrujaste. La amé, mamá. Dijo Diego suavemente, la amo todavía. El amor no paga las deudas. El grito de Marisol resonó en el vestíbulo, el amor no salva a una familia de la ruina. Fue entonces cuando sonaron las sirenas. Lejanas al principio, luego cada vez más cerca. Marisol sonrió, una expresión horrible, parece que mis refuerzos llegan. No son los tuyos. Dijo Alejandro, mirando por la ventana, son demasiados coches. La puerta principal se abrió de golpe. Y entró Jorge, el navarro. Era un hombre de mediana edad, con traje caro y sonrisa de tiburón. Le seguían 4 hombres con miradas vacías y chaquetas demasiado holgadas en los hombros. Marisol. Dijo con una voz sorprendentemente suave, me debes una visita. Jorge. Marisol bajó la pistola por completo, ¿no es momento? Es exactamente el momento. Jorge miró alrededor, sus ojos pasando sobre nosotros como si fuéramos muebles, mi dinero. O las escrituras de la finca. Tengo las escrituras. Dijo Elena rápidamente, sosteniendo el sobre. Jorge la miró con interés. Ah. La señorita Ruiz. He oído hablar de ti. Déjalos ir. Dijo Marisol de repente, toma la finca. Toma todo. Pero déjalos ir. Jorge sonrió, mostrando dientes perfectos y falsos, ahora desarrollas conciencia. ¡Qué conmovedor! Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Luces rojas y azules parpadeaban a través de las ventanas. Parece que la fiesta se anima. Dijo Jorge, sin perder la calma, Marisol, ven conmigo. Los demás, quédense con sus problemas. Marisol miró a Diego, luego a mí. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto, remordimiento. La caja fuerte. Dijo rápidamente, en el compartimento inferior. Ahí está la verdad. Luego se dirigió hacia Jorge y sus hombres, saliendo por la puerta trasera justo cuando la policía comenzaba a golpear la puerta principal. Abraham, policía. Diego corrió hacia el estudio, nosotros tras él. Encontró el compartimento oculto en la caja fuerte. Dentro, un diario. Y una cinta de audio. Es de papá. Dijo Diego, sus manos temblando al tomar el diario. No hubo tiempo para leerlo. La policía entraba en la casa. Por aquí. Dijo Alejandro, dirigiéndonos hacia la biblioteca y la salida secreta que solo los Montenegro conocían. En la calle, mientras nos perdíamos en la noche barcelonesa, supe que nada sería igual otra vez. Y por primera vez, no era solo mi vida la que se había roto. Era toda la mentira que los Montenegro habían construido. Pasamos 3 días escondidos en un apartamento vacío del barrio de Sants. Elena dormía en el sofá, Alejandro en el suelo, y yo en un colchón inflable junto a la ventana sellada con cartón. El 4.º día, recibimos el primer mensaje. Fue en el teléfono desechable que Alejandro compró. Un texto de número desconocido, tenemos lo que buscas. Cambio por el anillo. Parque del Guinardó, mañana a las 9. Es una trampa. Dijo Elena inmediatamente. Obvio. Alejandro desmontó el teléfono, buscando rastreadores, pero, ¿qué tenemos que perder? La vida. Respondí, pero sabía que iríamos. Por la tarde, alguien tocó la puerta. 3 golpes, una pausa, 2 golpes. Alejandro asintió. Era la señal acordada con su contacto en la policía. No era policía. Era una mujer de unos 50 años, con cara de cansancio eterno y un bolso de farmacia. Soy Isabel.
dijo, entrando sin esperar invitación. Sofía era mi sobrina. Nos quedamos inmóviles. Elena fue la primera en reaccionar. Lo sentimos mucho. No queréis, lo siento. Isabel se sentó a la mesa, sacando una foto desgastada. ¿Queréis saber por qué murió? En la foto, Sofía sonreía con la niña pequeña que habíamos visto en el hostal. Marisol le prometió dinero, dijo Isabel, su voz plana, sin emoción, para una operación de su hija. Leucemia. El aire se espesó en la habitación. ¿Qué tenía que hacer? Pregunté. Cambiar el anillo. Isabel nos miró a cada uno. El que Lucía llevaba era falso, como habéis descubierto. El verdadero estaba en la caja fuerte. Sofía debía hacer el cambio durante la boda. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué? Porque Jorge quería el verdadero. Isabel jugueteaba con la foto. Marisol le debía dinero. El anillo era parte del pago. Pero no quería que se supiera que lo entregaba. Comprendí entonces, por eso el escándalo. Si acusaban a alguien de robar el anillo falso, nadie buscaría el verdadero. Exacto. Isabel asintió, pero Sofía se asustó. No hizo el cambio. Tomó el anillo verdadero y huyó. ¿Y lo tiene Jorge ahora? Preguntó Elena. No. Isabel sonrió, un gesto triste. Lo tiene alguien más. Alguien que os ayudará, si sois listos. Dejó un papel en la mesa con una dirección del Poble Sec. Luego se levantó para irse. ¿Por qué nos ayudas? Pregunté. Isabel se detuvo en la puerta, porque vosotras podéis hacer lo que yo no pude. Destruirlos. Cuando se fue, examinamos la dirección. Un taller de joyería cerrado hacía años, según Google Maps. Iremos esta noche, decidió Alejandro. Pero a las 7, el segundo mensaje llegó. Esta vez a mi teléfono personal, que creía apagado. Camila, tu madre está en el Hospital Clinic. Accidente doméstico. Pregunta por la sala 407. Ven sola o no la volverás a ver. El corazón se me detuvo. Llamé al número de mi madre. Nadie contestó. No vayas, dijo Elena inmediatamente, es obvio. ¿Y si es verdad? Mi voz sonaba extraña, lejana. Mi madre tenía problemas cardíacos. Vivía sola. Alejandro ya buscaba información en su portátil. Llamó a un amigo en urgencias. Mientras esperábamos, Diego llamó. No al teléfono. A la puerta. Lo encontré en el rellano, pálido y sudoroso, con un corte en la ceja que sangraba ligeramente. Tienes que venir. Jadeó, es mamá. Ya hemos tenido suficiente de tu mamá, dijo Alejandro desde la puerta. No escuchad. Diego entró, apoyándose en la pared. Ha hecho algo estúpido. Trató de pagar a Jorge con joyas falsas. Él lo descubrió. Y ahora quiere el anillo verdadero. Oh. Diego tragó saliva. O empezará con la familia. ¿Con la familia? Pregunté. Con tu madre, Camila. Sus ojos encontraron los míos. Lo siento. No supe que lo haría. Juré que no tocaría a tu familia. El odio que sentí en ese momento fue tan físico que tuve que agarrarme al marco de la puerta. ¿Dónde está mi madre? En casa, a salida. El mensaje del hospital era falso. Diego pasó una mano por su cara, pero no lo estará por mucho si no conseguimos ese anillo. El amigo de Alejandro llamó entonces. Confirmó, ningún ingreso con el nombre de mi madre en el clinic. Jorge juega sucio, murmuró Elena. Decidimos dividirnos. Elena iría a ver a mi madre, llevarla a un lugar seguro. Alejandro y yo iríamos al taller del Poble Sec. Diego insistió en venir. Conozco a algunos de los hombres de Jorge. Dijo, puedo ayudar. O traicionarnos, replicó Alejandro. Ya lo he hecho, admitió Diego con amargura. No lo haré otra vez. El taller del Poble Sec estaba en un callejón que olía a orina y pescado podrido. La puerta de metal estaba cerrada con un candado oxidado. Alejandro lo forzó en silencio.
Dentro, el aire era denso, lleno de polvo de diamante. El lugar había sido saqueado. Vitrinas rotas, herramientas esparcidas. Pero en la trastienda, detrás de un falso panel, encontramos una caja fuerte pequeña. La combinación, murmuró Alejandro. .1908. Dije, recordando la del estudio, siempre la misma. Funcionó. Dentro, no solo el anillo. Había más joyas, pasaportes, y un cuaderno con nombres y cifras que hicieron que Alejandro silbara suavemente. Es una lista de lavado. Dijo, pasando páginas. Marisol no solo debía dinero. Era intermediaria. Diego palideció, no puede ser. Mira. Alejandro mostró registros de transacciones, tus joyas familiares, Diego. Vendidas y reemplazadas por falsas a lo largo de años. El dinero iba a cuentas en Andorra. El anillo de 5 quilates brillaba bajo la luz de nuestra linterna. Alejandro lo examinó con una lupa que encontró entre las herramientas. Es real. Confirmó, ¿y tiene algo? Giró el anillo, mostrando el interior del aro. Una inscripción microscópica, RF 1459. ¿RF? Pregunté. Robo familiar 1459. Dijo una voz desde la entrada. Jorge. Estaba solo, vestido con un traje gris claro que parecía fuera de lugar en aquel taller polvoriento. En sus manos, una pistola con silenciador. Un caso sin resolver de 2015. Continuó, entrando lentamente, el robo al Museo de Artes Decorativas. Entre las piezas desaparecidas, un anillo del siglo XVIII. Comprendí. Exacto. Jorge sonrió, Marisol me lo prometió como pago. Pero la muy zorra trató de darme una copia. ¿Por qué no la denunciaste? Preguntó Alejandro, manteniéndose entre Jorge y nosotros. Porque las joyas robadas son complicadas. Jorge se encogió de hombros, mejor un intercambio limpio. El anillo por vuestras vidas. Diego dio un paso adelante, deja a Camila fuera de esto, Jorge. Es inocente. Nadie es inocente. La pistola se movió ligeramente, el anillo, por favor. Alejandro lo sostuvo, ¿y si no? Entonces empiezo con la madre de Camila. Luego la hermana de Elena. Tengo una lista. El odio regresó, frío y claro, toma el maldito anillo. No tan rápido. Jorge señaló con la cabeza hacia Diego, él viene conmigo. Garantía. Ni hablar. Dije inmediatamente. No es opcional. Jorge miró a Diego, ven a limpiar el desorden de tu madre, niño. Diego asintió, pálido pero determinado, está bien. No. Protesté. Diego me miró, es mi culpa. Debería haber detenido esto hace años. Mientras se acercaba a Jorge, todo sucedió rápido. Un movimiento de Alejandro. El anillo volando por el aire. Diego lanzándose hacia un lado. El disparo fue casi silencioso, un chasquido sordo. Diego cayó, sujetándose el costado. Alejandro me empujó hacia la salida trasera, corre. Miré atrás. Diego en el suelo, Jorge recogiendo el anillo con una sonrisa triunfal. No podemos dejarlo. Sí podemos. Alejandro me arrastró a través de una salida trasera que yo no había visto. Corrimos por el laberinto de callejones, el sonido de pasos tras nosotros. En un patio interior, nos escondimos detrás de contenedores de basura, jadeando. ¿Y Diego? Susurré. Su elección. Dijo Alejandro, sin aliento, lo sabía. Podría estar muerto. ¿O no? Alejandro revisó el cuaderno que había tomado de la caja fuerte, pero tenemos esto. Y es mejor que cualquier anillo. ¿Qué es? La lista completa. Sus ojos brillaron en la oscuridad, nombres. Fechas. Cantidades. Con esto, no solo atrapamos a Marisol. Atrapamos a media Barcelona. Los pasos se acercaron, luego se alejaron. Esperamos una hora en la oscuridad. Luego, Alejandro llamó a un contacto. El hospital más cercano.
dijo después de colgar. Diego está allí. Herido, pero vivo. Cuando llegamos, Diego estaba en quirófano. La bala había rozado un pulmón, pero sobreviviría. En la sala de espera, encontramos a Elena. Tu madre ha salido, dijo inmediatamente, en un hotel cerca de la playa. Gracias. Me senté, las piernas repentinamente débiles. ¿Y Marisol? Desaparecida. Elena frunció el ceño, pero dejó esto para ti. Era un sobre. Dentro, una carta escrita con la elegante letra de Marisol. Camila, lo siento, no basta, lo sé. Pero intentaré decirlo de todos modos. Toma lo que hay en el sobre. Es más de lo que merezco dejar. En el sobre, una llave y una dirección en el Tibidabo. ¿Qué es? Preguntó Alejandro. No lo sé. Guardé el sobre, pero mañana lo descubriremos. Mientras Diego salía de cirugía, supe que nada terminaría pronto. Pero algo había cambiado. El anillo se había ido. Pero teníamos algo mejor, la verdad. Y esa, sabía, sería el arma más peligrosa de todas. La llave de Marisol abrió la puerta de un ático moderno en el Tibidabo con vistas a toda Barcelona. No había muebles, solo cajas apiladas contra las paredes blancas. Parece una guarida, murmuró Elena, entrando con cautela. Alejandro ya estaba abriendo la primera caja. Documentos. Cientos de ellos. Libros de contabilidad anteriores. Dijo, pasando páginas, de cuando el abuelo Ramón aún vivía. Yo abrí otra caja. Fotografías viejas. Marisol joven, sonriendo junto a un hombre que no era el padre de Diego. Anotaciones al dorso, Jorge y yo, Marbella 1985. Dios mío. Susurré, Marisol y Jorge. Elena tomó la foto, esto cambia todo. Encontramos más. Cartas de amor. Registros de transferencias bancarias que se remontaban a décadas. Y un testamento antiguo, tachado y reescrito. Mira esto. Alejandro sostenía un documento notarial, el testamento original del abuelo Ramón. Dejaba todo a los nietos por igual, saltándose a Marisol. ¿Por qué? Por esto. Mostró una carta adjunta. Una confesión escrita por el viejo Ramón antes de morir. Acusaba a Marisol de manipular a su esposo hacia el suicidio después de descubrir su affair con Jorge. El mundo giró. Me senté en el suelo de mármol frío. Diego nunca lo supo. Dije finalmente. Ni él ni nadie. Alejandro guardó los documentos, Marisol ocultó esto. Forjó un nuevo testamento. Elena miró por la ventana, con esto, la herencia entera es inválida. Más que eso. Sentí una oleada de poder frío, con esto, la destruimos. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Sí. Señora Vega. Una voz femenina, con acento andaluz, soy la hermana de Sofía. Tenemos que hablar. Isabel nos esperaba en el mismo café donde habíamos visto a Elena días antes. Parecía haber envejecido una década. Sofía dejó esto. Dijo, deslizando un teléfono móvil barato por la mesa, grabó conversaciones. Alejandro conectó el teléfono a su portátil. Los archivos de audio comenzaron a reproducirse. La voz de Marisol, fría y calculadora, Sofía, si haces el cambio durante el brindis, nadie lo notará. Y tu hija tendrá su tratamiento. La voz de Sofía, temblorosa, ¿y si me descubren? Te descubrirán robando el falso. Es el plan. Otro audio. Marisol y Jorge, después de la boda, tendrás el anillo verdadero. Y mi hijo firmará la transferencia de propiedades. Jorge riendo, siempre supiste jugar sucio, cariño. El último audio nos dejó sin aliento. La voz de Diego, borracha, desesperada, no quiero hacerle esto a Camila, mamá. Marisol, implacable, tienes que elegir. Ella o tu herencia. Ella o esta familia. Un sonido de llanto. Luego, lo haré. Apagué los audios. No podía escuchar más. Con esto, dijo Isabel secamente, podéis hacer lo que queráis.
¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó Elena. Por mi sobrina. Los ojos de Isabel brillaron. Ahora está muerta. Así que haced lo que tengáis que hacer. Cuando se fue, los tres nos miramos en silencio. Tenemos todo, dijo Alejandro finalmente, las pruebas financieras, los audios, el testamento falso. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Elena con una sonrisa feroz, los invitamos a una reunión familiar. Diego fue dado de alta 3 días después. Lo visité en el hospital. Parecía más pequeño, encogido en la cama de hospital. La herida del costado le dolía con cada respiración. Camila. Su voz era un hilo de sonido. No he venido a perdonarte, dije inmediatamente. Lo sé. Cerró los ojos. He visto los documentos. Mamá, siempre supe que había secretos. Pero no esto. El testamento. El affair con Jorge. La manipulación del suicidio de tu padre. Cada palabra era un golpe. Él las aceptó todas. ¿Qué vas a hacer? Reunión familiar mañana. En la finca. Me acerqué a la cama, y quiero que estés allí. ¿Para qué? Para humillarme. Para elegir. Lo miré directamente. Finalmente, Diego. Elige. La reunión se convocó para el mediodía del sábado. Marisol llegó primera, escoltada por 2 abogados de trajes caros. Lucía y su nuevo esposo llegaron después, confundidos. Alejandro, Elena y yo entramos juntos. Llevaba el vestido más sencillo que tenía, sin joyas. Solo los documentos en una carpeta. ¿Qué es este circo?, preguntó Marisol, pero su voz carecía de su habitual seguridad. Un consejo de familia. Me senté a la cabecera de la mesa, donde siempre se sentaba el abuelo Ramón, para discutir el futuro de los Montenegro. Tú no eres familia, escupió Lucía. Todavía soy la esposa de Diego. Sonreí, y como tal, tengo derechos. Diego entró entonces, apoyándose en un bastón, pálido pero determinado. Se sentó a mi izquierda, no al lado de su madre. Diego, cariño, comenzó Marisol. No, mamá. Su voz era clara. Hoy escuchamos. Alejandro repartió copias del testamento falso y el original. El silencio que siguió fue absoluto. Esto es. Empezó uno de los abogados. Falsificación, completó Alejandro, penalmente punible. Marisol palideció. Mi padre estaba senil cuando escribió eso. ¿Igual que tu esposo cuando se suicidó?, pregunté suavemente. La habitación se quedó sin aire. ¿Cómo te atreves? Marisol se levantó, pero sus piernas flaquearon. Tuvo que agarrarse a la mesa. Tengo las cartas que le escribiste a Jorge. Saqué las fotocopias, tengo los registros de cómo desviabas dinero de la empresa familiar. Tengo los audios. ¿Audios? Lucía miró a su alrededor, confundida. Alejandro pulsó play en su teléfono. La voz de Marisol llenó la sala. Después de la boda, ¿tendrás el anillo verdadero? Lucía se puso de pie. Ese es mi anillo. Era. Corregí, el verdadero fue robado hace años. Lo que llevabas era una copia. La revelación hizo que Lucía se desplomara en su silla. Su esposo la miró como si nunca la hubiera visto antes. Y hay más. Continué, la deuda con Jorge. La hipoteca de Mallorca. El tratamiento médico de la hija de Sofía que negaste pagar. Marisol miró a Diego. Hijo, por favor. Diego la miró, y en sus ojos vi el amor de un niño finalmente morir. No, mamá. Basta. ¿Qué quieres?, preguntó Marisol, su voz ahora solo un susurro. Primero, dije, la anulación de la demanda contra mí. Hecho, dijo inmediatamente. Segundo, reconocimiento por escrito de tu falsificación del testamento. ¿Eso es demasiado? Alejandro mostró otro documento. Podríamos empezar con la acusación de complicidad en suicidio. Marisol se derrumbó. Asintió. Tercero.
Continué, transferencia legal de todas las propiedades a nombre de Diego. Inmediatamente. Espera. Protestó Lucía, yo tengo derechos. Tienes una copia de anillo falso y un marido que no sabe que te acostaste con tu cuñado. Dijo Elena suavemente. El marido de Lucía la miró, horrorizado. ¿Qué? No es momento. Dijo Lucía rápidamente. Cuarto. Dije, recuperando la atención, te vas de Barcelona. Para siempre. Marisol abrió la boca para protestar, pero entonces las puertas del salón se abrieron. Jorge entró, seguido de 2 hombres. Me dijeron que había una reunión familiar. Dijo, sonriendo, y no fui invitado. Jorge. Dijo Marisol, recuperando algo de su compostura, esto no es buen momento. Para mí sí. Se sentó, mirándonos a cada uno, veo que hay nuevos jugadores. El acuerdo ha cambiado. Dije, manteniendo la voz firme. Ah, sí. Sus ojos se posaron en mí, ¿y quién eres tú para cambiar acuerdos? La persona con las pruebas de tu lavado de dinero a través de las empresas de Marisol. Saqué el cuaderno del taller, nombres, fechas, cantidades. Incluyendo tus contactos en Andorra. La sonrisa de Jorge desapareció, eso es peligroso. Lo sé. No aparté la mirada, por eso tengo copias en 3 sitios diferentes. Si me pasa algo, van a la policía, a Hacienda y al periódico. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la respiración de todos. ¿Qué quieres? Preguntó Jorge finalmente. Que dejes a Diego en paz. Que dejes a mi familia en paz. Y que te lleves a Marisol contigo. Camila. Protestó Marisol. Es lo mejor que te va a pasar. Le dije sin piedad, porque las alternativas son la cárcel o algo peor. Jorge estudió a Marisol, luego a mí, tienes agallas. Me gusta. No es un cumplido. Dijo Alejandro, poniéndose de pie. No es un hecho. Jorge también se levantó, acepto. Marisol viene conmigo. Las deudas, se reconsiderarán. No. Susurró Marisol. Sí. Dijo Jorge, y por primera vez vi la crueldad bajo su superficie pulida, pagarás de otras maneras. Cuando se fueron, la habitación exhaló colectivamente. Lucía lloraba en silencio. Su marido había salido sin mirarla atrás. Los abogados recogían sus papeles, evitando el contacto visual. Solo Diego, Alejandro, Elena y yo quedamos. ¿Y ahora? Preguntó Diego, su voz cansada. Ahora. Dije, empezamos de nuevo. Alejandro me pasó una carpeta. Los documentos de divorcio, esta vez en mis términos. Firmaré. Dijo Diego inmediatamente. No tan rápido. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba a los jardines donde todo había comenzado. Primero, la transferencia de propiedades. Luego, la declaración pública exonerándome. Después, ya veremos. No me perdonarás nunca, ¿verdad? Preguntó Diego. Lo miré, realmente lo miré por última vez, te perdono por ti mismo, Diego. Para que puedas vivir con ello. Pero nunca volveré. Asintió, derrotado pero tal vez, por primera vez, libre. Elena tocó mi brazo, tenemos que irnos. Hay periodistas en la puerta. ¿Periodistas? Tomé la libertad. Dijo Alejandro, sonriendo, una filtración anónima sobre falsificación de testamentos en una familia ilustre. Mañana será portada. Salimos por la puerta trasera, dejando atrás la finca y todo lo que representaba. En el coche, mientras Barcelona pasaba ante nuestras ventanas, supe que nada sería fácil todavía. Pero por primera vez, el futuro era mío. Y eso, pensé mientras cruzábamos la ciudad hacia un nuevo comienzo, era más que suficiente. Una semana después de la reunión, recibí la llamada. Señora Vega, soy el inspector Rojas de la Brigada de Patrimonio Histórico. Necesitamos hablar sobre un anillo. Me encontré con él en una cafetería cerca de las Ramblas. No iba solo. Este es el agente Salas, Interpol. Dijo Rojas, un hombre cincuentón con bigote gris.
Su compañero era más joven, con gafas y una carpeta llena de documentos. El anillo de 5 quilates. Comenzó Salas sin preámbulos, forma parte del Tesoro del Mediterráneo, robado en 2015. Apareció ayer en una subasta en Ginebra. Alejandro, sentado a mi lado, se tensó. ¿Cómo llegó ahí? Esa es nuestra pregunta. Rojas me miró directamente. Su suegra declara que usted lo sustrajo durante la boda. El mundo se detuvo, eso es imposible. Tenemos filmación, dijo Salas, colocando una tablet sobre la mesa. Un video granulado mostraba a alguien con mi complexión y mi vestido de dama de honor saliendo del vestidor de Lucía momentos antes del grito. Esa no soy yo. Pero incluso al decirlo, sentí un escalofrío. El análisis forense lo confirmará, dijo Alejandro con calma. Camila estaba conmigo en ese momento. Rojas tomó nota. ¿Testigo? Sí. Alejandro no vaciló, estábamos discutiendo asuntos familiares en el jardín. Salas intercambió una mirada con Rojas. Hay más. El dinero de la venta del anillo se transfirió a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Camila Vega. ¿Qué? Me levanté de la silla. Yo no tengo cuentas en el extranjero. Lo verificaremos. Rojas cerró su cuaderno. Mientras tanto, no puede salir del país. ¿Cuándo se fueron? Me desplomé en la silla. ¿Cómo es posible? Alejandro ya estaba tecleando en su teléfono. Marisol. Tiene que ser ella. Elena llegó 10 minutos después, sin aliento. He estado investigando. La subasta en Ginebra fue organizada por Galeries du Lac, propiedad de un testaferro de Jorge. Jorge y Marisol nos están tendiendo una trampa desde dentro. Dije, comprendiendo. Peor. Elena bajó la voz. Diego está ayudándoles. No. Negué con la cabeza. Firmó los documentos. Aceptó los términos. Fingió. Elena puso su teléfono sobre la mesa. Fotos de Diego saliendo de un edificio que reconocí, la oficina de Jorge en el Puerto Olímpico. Lo he seguido 3 días. Se reúne con ellos cada tarde. Alejandro maldijo en voz baja. Necesitamos una prueba. Algo que los una a todos. Ya la tengo. Saqué el teléfono que Isabel me había dado, el de Sofía. Hay una grabación que no les enseñé. Del día antes de la boda. La pusimos. Voces. Marisol, todo está listo. Mañana, durante el brindis. Diego y Camila no sospecharán nada. Jorge, después de la venta, nos repartimos el dinero y desaparecemos. Lucía, ¿y mi parte? Marisol, tu silencio tiene precio, querida. Silencio en nuestra mesa. Ellos mataron a Sofía. Susurré, no por el cambio del anillo. Porque tenía esto. Alejandro tomó el teléfono. Con esto, los destruimos. Pero necesitamos más. Dijo Elena, necesitamos atraparlos en el acto. Mi propio teléfono vibró. Un mensaje de Diego, necesito verte. Te espero en el lugar de nuestra primera cita. Por favor. El restaurante era pequeño, cerca del mar. Donde Diego me había propuesto matrimonio. Lo encontré en la misma mesa, mirando las olas. Parecía haber envejecido 10 años. Antes de que digas nada. Comenzó, sé lo que piensas. Y es verdad. Me senté, ¿qué es verdad? Que seguí el plan de mamá. Que te traicioné. Que merezco todo lo que me pase. Sus manos temblaban, pero hay algo que no sabes. Esperé. El anillo que apareció en Ginebra no es el mismo. Bajó la voz, el verdadero sigue aquí. Mamá lo cambió por otra copia antes de dárselo a Jorge. ¿Por qué? Porque Jorge la traicionó primero. Diego sacó un sobre, esto llegó ayer. Dentro, fotos de Marisol con un hombre más joven. En una cama de hotel. Jorge la chantajea. Quiere no solo el dinero, sino también las propiedades. Diego me miró, ella quiere huir. Conmigo. ¿Y tú? Voy a ayudarla. Antes de que pudiera protestar, continuó, pero no como ella cree. Voy a entregarla. Explicó su plan. Marisol tenía una reunión con Jorge esa noche en un almacén abandonado del puerto.
Intercambiaría el anillo verdadero por los negativos de las fotos. La policía estará allí, dijo Diego, Rojas y Salas. Les entregué todo anoche. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Porque al final. Sus ojos se llenaron de lágrimas, al final, elegí. Y te elegí a ti. A la mujer a la que debería haber elegido desde el principio. Toda mi rabia, mi dolor, mi traición, chocaron contra ese muro de arrepentimiento. Y algo en mí se quebró. No puedo perdonarte, Diego. Lo sé. Asintió, solo te pido que estés allí esta noche. Para ver el final. Esa noche, el almacén olía a sal y podredumbre. Alejandro, Elena y yo nos escondimos entre contenedores, observando. Marisol llegó primero, con una maleta pequeña. Jorge apareció minutos después, solo. ¿Lo tienes?, preguntó Jorge. Marisol abrió la maleta. El diamante brilló bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. Jorge sonrió, siempre fuiste predecible. Los negativos. Jorge lanzó un sobre al suelo. Marisol lo recogió, revisó el contenido. Asintió. Fue entonces cuando apareció Diego. No, hijo. Dijo Marisol, sorprendida, te dije que te quedaras en casa. Ya no, mamá. Diego miró a Jorge, está todo terminado. Las luces se encendieron. Rojas, Salas y media docena de agentes irrumpieron en el almacén. Policía. Queda detenido. Pero Jorge no parecía sorprendido. Sonrió, justo a tiempo. Desde las sombras, aparecieron más hombres. Los de Jorge. Pensé que intentarías esto. Dijo Jorge a Marisol, por eso traje refuerzos. La confusión estalló. Diego se puso frente a su madre. Los agentes desenfundaron sus armas. Y entonces, desde nuestro escondite, vi a Lucía. Estaba en un segundo piso, observando. Con una pistola en la mano. Ella no. Susurró Elena. Todo sucedió rápido. Un disparo. Un grito. Diego cayendo, esta vez no de mentiras. Corrí antes de pensarlo. Hacia el caos. Marisol gritaba. Jorge corría hacia la salida. Los agentes lo detuvieron. Y yo llegué hasta Diego, ensangrentado en el suelo. Lo siento. Jadeó, esta vez, no es parte del plan. Callado. Dije, presionando su herida, quédate quieto. Te amo, Camila. Sus ojos buscaron los míos, siempre, te amé. Los paramédicos llegaron. Lo llevaron. Marisol, detenida, Jorge, esposado. Lucía bajó las escaleras, la pistola todavía en la mano. Él iba a dejarme sin nada. Dijo, su voz vacía, así que le di todo. Rojas le quitó la pistola, Lucía Montenegro, queda detenida por intento de homicidio. Mientras la llevaban, me miró, al menos ahora todos perdemos. Al día siguiente, el hospital. Diego sobreviviría, pero la bala había dañado su columna. Quizás nunca volvería a caminar. Marisol, en prisión preventiva. Jorge, enfrentando cargos por tráfico de arte robado, extorsión y más. Y yo, sentada en la sala de espera, con los documentos de divorcio firmados en mi bolso. Alejandro se sentó a mi lado, ¿estás bien? Asombrada. Dije sinceramente, todo por un anillo falso. No era por el anillo. Alejandro me tomó la mano, era por el poder. Siempre lo es. Elena llegó con café, hay una última cosa. Nos llevó a la comisaría. En la sala de evidencias, sobre una mesa, brillaba el anillo de 5 quilates. El verdadero. Dijo Salas, Marisol lo confesó todo. Incluyendo donde estaba escondido. Lo miré, aquel círculo de luz y mentiras que había destruido tantas vidas. ¿Qué pasará con él? Volverá al museo. Salas lo guardó en una bolsa, donde pertenece. Fuera, el sol de Barcelona brillaba sobre una ciudad que parecía nueva. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Alejandro miró hacia el mar.
Ahora, vivimos. Y por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente lo que eso significaba. 3 meses después, en un juzgado de Barcelona, Marisol Montenegro escuchó su sentencia: 8 años por fraude, falsificación y complicidad en tráfico de bienes robados. No miró hacia atrás cuando se la llevaron. Yo estaba en la última fila, junto a Alejandro. No sentí triunfo, solo un vacío tranquilo. ¿Lista para irte?, preguntó Alejandro. Asentí. Afuera, el otoño empezaba a teñir de dorado los árboles de la ciudad. Nuestro nuevo despacho estaba en el Eixample, cerca del Paseo de Gracia. Un cartón pegado en la puerta decía: Vega Asociados, investigaciones discretas. Elena ya estaba dentro, ordenando archivos, primer cliente en 1 hora. Anunció: una viuda que cree que su hijo la está estafando. Sonreí. Era una vida lejos de los diamantes y las traiciones. Diego llamó esa tarde. Su voz, siempre un poco más débil desde el disparo, llegó a través del altavoz. Camila. Por favor. Ya hemos hablado, Diego. Necesito verte. Una última vez. Accedí. No por él, sino por la mujer que fui. Nos encontramos en el parque de la Ciutadella, donde solíamos pasear los domingos. Estaba en una silla de ruedas, una manta sobre las piernas. La bala de Lucía lo había dejado paralítico de cintura para abajo. «¿Te ves bien?», dijo, sus ojos bebiéndome. «Tú también». Mentira. Parecía un fantambre de sí mismo. Firmé los papeles del divorcio. Sacó un sobre de debajo de la manta, finalizados. «Eres libre». Tomé el sobre sin abrirlo, gracias. La finca está en venta. Lo que quede después de pagar las deudas, será tuyo. No quiero tu dinero, Diego. Es lo único que tengo para darte. Una lágrima le recorrió la mejilla. Lo siento, Camila. Por todo. Lo sé. Y por primera vez, era verdad. Lo sabía. Ya no dolía. ¿Hay alguien?, preguntó, mirando hacia los patos en el estanque. Alejandro y yo somos socios. Nada más. Él te merece más que yo. No se trata de merecer. Me levanté, se trata de elegir. Finalmente. Caminé hacia la salida. No miré atrás. 1 año después, la carta llegó. Querida Camila. Sé que no tienes motivo para leer esto, pero por favor, continúa. Estoy en un centro de rehabilitación. La terapia me ha ayudado a ver muchas cosas, especialmente mi propia cobardía. Participé en la destrucción de tu vida por envidia. Envidia de que Diego te amaba a ti, no a mí. Envidia de que eras auténtica en un mundo de mentiras. Diego está en Lisboa. Perdió todo, el dinero, las propiedades, hasta el apellido Montenegro, que ahora está manchado. Vive de una pequeña pensión. No quiere volver a España. Yo, en cambio, regresaré. Para enfrentar lo que hice. Mi exmarido me ha ofrecido el divorcio amistoso, a cambio de mi testimonio contra Jorge en el juicio próximo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que, en algún lugar, alguien reconoce tu fuerza. Con pesar. Lucía. La leí 2 veces, luego la guardé en un cajón. No lloré. Ya no quedaban lágrimas para esa familia. Esa noche, en la terraza de nuestro pequeño piso en Gracia, Alejandro sirvió vino. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi silencio. Lucía escribió. Diego está arruinado. ¿Te duele? Pensé en ello. No. Es solo, triste. Una tristeza tranquila. Alejandro se sentó a mi lado. El primer año de nuestra agencia había sido exitoso. Resolvimos casos pequeños pero significativos. Encontramos a un padre desaparecido, expusimos a un empresario corrupto, ayudamos a una anciana a recuperar sus ahorros. Elena se había convertido en una investigadora brillante. Su pasado con los Montenegro le daba una perspicacia especial para detectar mentiras. ¿Sabes lo mejor de todo esto?, dije, mirando las luces de Barcelona. ¿Qué?
Que mañana me despertaré, y nadie me pedirá que demuestre mi inocencia. Nadie me dirá que no soy suficiente. Alejandro tomó mi mano. Eres más que suficiente, Camila. Siempre lo fuiste. Al mes siguiente, recibimos un caso inusual. Una joven heredera, acusada por su familia de robar unas joyas. Su tía la había obligado a registrarse frente a todos. Suena familiar, murmuré, leyendo el expediente. Fue Elena quien propuso la solución. Vamos a hacer lo que deberían haber hecho por ti, Camila. Organizamos una cena familiar falsa, con joyas de imitación. Cuando la acusación estalló, presentamos pruebas de video que mostraban a la verdadera ladrona, una prima celosa. La joven heredera lloró de alivio en nuestra oficina, no sabía a dónde acudir. Ahora lo sabes, dije, dándole mi tarjeta, y recuerda, nunca permitas que nadie te quite tu dignidad. Ni siquiera familia. Esa noche, soñé con el anillo, brillando en el fondo de la fuente, donde lo había arrojado. Pero en el sueño, no era un símbolo de opresión. Era solo una piedra. Hermosa, pero solo una piedra. Me desperté en paz. El invierno llegó, y con él, la noticia de que Jorge, el navarro, había sido condenado a 15 años. Marisol, en un acto final de supervivencia, había testificado contra él a cambio de reducción de condena. El círculo se cierra, dijo Elena mientras leíamos el periódico. No. Corregí, el círculo se rompió. Esto es una línea nueva. En Nochebuena, los tres, Alejandro, Elena y yo, cenamos en un pequeño restaurante del Born. Ninguno teníamos familia tradicional que celebrar, así que nos convertimos en la familia que elegimos. Un brindis, propuso Alejandro, alzando su copa, por los que sobrevivieron. Por los que sanaron, añadió Elena. Por los que renacieron, terminé yo. Los cristales se encontraron con un sonido claro, como campanas. Después de la cena, caminamos por las calles vacías. En la plaza frente a la catedral, un músico callejero tocaba Cant dels Ocells. Me detuve a escuchar, el aire frío enrojeciendo mis mejillas. Alejandro se quedó a mi lado, su presencia silenciosa y firme. ¿Echas de menos algo?, preguntó suavemente. Pensé en la mansión, las joyas, los vestidos caros. En las cenas formales y las sonrisas falsas. No. Dije finalmente, no echo de menos nada. Y era verdad. Había intercambiado riqueza por autenticidad, lujo por paz, un nombre prestigioso por mi propio nombre. Camila Vega. Sin apellidos añadidos. Sin deudas con el pasado. En enero, recibimos una visita inesperada. Isabel, la tía de Sofía, con una niña de la mano. Lucía. Presentó, la hija de Sofía. En remisión completa. La niña, de unos 5 años, sonrió tímidamente. Mamá dice que tú ayudaste. Me agaché a su altura. Tu mamá era muy valiente. Yo también voy a ser valiente, anunció la niña. Ya lo eres, dije, y sentí un nudo en la garganta. Isabel me tomó de la mano. Gracias por no olvidarla. No la olvidaremos. Prometí, ninguna de ellas. Cuando se fueron, Alejandro me encontró llorando en silencio en mi despacho. Son lágrimas buenas, dijo, sin intentar detenerlas. Sí, acepté, por primera vez, son buenas. La primavera regresó a Barcelona. Un día, paseando por el mismo bar de carretera donde todo había comenzado, vi a Diego. Estaba sentado a una mesa exterior, solo, bebiendo un café. Me vio y asintió, sin sonreír. Me acerqué. ¿Cómo estás? Viviendo. Giró su taza. Trabajo en una biblioteca. Es tranquilo. Me gusta. Me alegro. ¿Tú estás bien? Su mirada era clara, sin la desesperación de antes. Muy bien. Asintió. Bueno. Bueno. Repetí. No había nada más que decir. No había rencor, ni amor, solo el reconocimiento de dos supervivientes del mismo naufragio. Adiós, Diego. Adiós, Camila.
caminé hacia donde Alejandro me esperaba junto al coche. No miré atrás. En el coche, Alejandro preguntó, ¿cierre? Cierre. Confirmé. Esa noche, mientras Barcelona se iluminaba bajo un cielo violeta, supe que la historia había terminado. No con un escándalo, sino con un suspiro. No con un grito, sino con un silencio tranquilo. La agencia prosperó. Contratamos a 2 investigadores más. Nuestra reputación creció, éramos los que ayudaban cuando las familias fallaban, cuando el sistema no alcanzaba. A veces, cuando pasaba frente a una joyería y veía diamantes brillando tras el cristal, recordaba aquel anillo de 5 quilates. Pero ya no era un símbolo de lo que había perdido. Era solo una piedra preciosa entre muchas, atrapada en su propio destello. 1 año y medio después de la boda que lo cambió todo, recibí un paquete. Sin remitente. Dentro, el broche que llevé como dama de honor. El que me había quitado antes de tirar el anillo a la fuente. Y una nota. Para la mujer que finalmente se vistió para sí misma. Nunca supe quién lo envió. Quizás Elena. Quizás incluso Lucía desde su rehabilitación. O quizás fue Diego, en un último gesto de despedida. Lo guardé, no como un recuerdo del pasado, sino como un recordatorio, de que la verdadera joya nunca está en lo que llevamos puesto, sino en lo que llevamos dentro. Y yo, Camila Vega, dueña de mi nombre y de mi destino, llevaba dentro una fortaleza que ningún diamante podría igualar. Finalmente, era libre. Finalmente, era yo.